La modelo marroquí Imane Fadil, una de las participantes en las famosas fiestas Bunga Bunga del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi y testigo en el proceso contra él por prostitución de menores en el caso Ruby, ha muerto presuntamente envenenada por una mezcla de sustancias radioactivas, informaron medios italianos. La Fiscalía de Milán, norte de Italia, anunció este viernes que investiga el fallecimiento de la modelo, de 34 años, ocurrido el 1 de marzo en el Hospital Humanitas, pero que no trascendió hasta hoy, y que las pesquisas son por homicidio voluntario. Según medios italianos, la mujer estaba ingresada desde finales de enero y su muerte tuvo lugar después de un largo sufrimiento. La fiscalía no excluye ninguna hipótesis, entre ellas la del envenenamiento, pues la propia Imane había comentado a su familia y su abogado que temía haber sido envenenada. Estamos trabajando sobre esa hipótesis, señaló el fiscal de Milán, Francesco Greco. Reveló que se han encontrado algunas irregularidades en el expediente médico de la paciente, de lo que puede deducirse una sintomatología de envenenamiento, por lo que se ha ordenado la realización de una autopsia. La agencia ANSA, que citó a personas con conocimiento del tema, reveló que según los exámenes toxicológicos dispuestos el pasado 26 de febrero por los médicos del hospital y efectuados por un centro especializado de Pavia, la mujer murió debido a la exposición a una mezcla de sustancias radioactivas. Si bien la fiscalía aún no confirmó la noticia, otras fuentes aseguraron a la agencia AGI que Fadil estuvo expuesta a sustancias que no se encuentran en comercio, en cantidades que excluyen una contaminación accidental. Según ANSA, las sustancias serían distintas al polonio. Fadil se sintió mal en la casa de un amigo en enero y el 29 de ese mes fue ingresada en el Hospital Humanitas de Rozzano, en las afueras de Milán, al principio en cuidados intensivos. La modelo marroquí fue testigo en el llamado caso Ruby que se desarrolló desde 2011 en el Tribunal Penal de Milán contra Berlusconi por supuesto abuso de poder e incitación a la prostitución de menores, en relación a las cenas elegantes que se celebraban en su villa San Martino de Arcore, próxima a Milán. Ruby Robacorazones era el apodo de la también marroquí Karima El Marouk, que mantuvo relaciones sexuales con Berlusconi cuando aún no había cumplido 18 años. El Cavaliere fue condenado el 24 de junio de 2013 a 7 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de un cargo público por el caso Ruby. Pero un año después el Tribunal de Apelaciones de Milán le absolvió de esos delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores. En 2015, el Supremo italiano confirmó la absolución, al mostrar su acuerdo con el fallo del Tribunal de Apelación que determinó que Berlusconi no tenía por qué saber que la joven era menor de edad. Durante sus declaraciones como testigo en el caso Ruby, Imane Fadil ofreció numerosos detalles de las orgías con jovencitas del entonces septuagenario Berlusconi y sus amigos, como por ejemplo que algunas chicas se disfrazaban de monjas y luego se iban quedando desnudas, y cómo el entonces primer ministro les ofrecía sobres con dinero.
Con información de AFP, más sobre este tema. Ronaldinho y monjas. En las fiestas de Berlusconi, Silvio Berlusconi se lanza nuevamente a la política. Ahora irá como candidato al Parlamento Europeo. Silvio Berlusconi, de nuevo a juicio por comprar un testimonio de las fiestas Bunga Bunga.